Hola, hola. Recientemente finalizó el Festival de Documentales de Santiago, FIDOX, y en la competencia de cortos emergentes ganó un corto muy particular, Susurros del Hormigón, y hoy día vamos a conversar con su director, Matías Rojas, y ahí está Susurros del Hormigón, y con Catalina Araya, que es la productora. Vamos a conversar con ellos sobre este corto que está realizado en 16 milímetros. Ellos mismos revelaron el material fílmico, así es que vamos a tener harto que conversar con ellos, con Matías y con Catalina, que además son oriundos de Villa Alemana. Tienen una mirada regional, estudian en la UPLA, en Valparaíso, así es que nos van a contar de cómo hicieron este corto. Ahí vienen, ¡ah, están para el otro lado! ¡Están para el otro lado! No sé cómo puedo colocarla. Tiene que ser en vertical. Eso. Y eso que ustedes son los expertos en imágenes. Ahí sí, ahí sí. A ver, ahí estamos. ¿Cómo están? Pero pónganse los dos en cuadro, po. A ver, Ahí ya se está muy empezando bien. a unir la gente. Ahí estamos. Quédense quietos, po, chiquilles. Uy, que lo estoy usando. Oye, el director experimental hasta para los live, po. Bueno, para quienes se están uniendo, vamos a comenzar a conversar sobre el corto Susurros del Hormigón, que fue el ganador de la sección Cortos Emergentes del reciente Festival de Documentales de Santiago FIDOX en su versión número 25. Así es que un cuarto de siglo y ustedes resultaron ganadores. Buenas tardes, Elizabeth, que nos saluda ahí. Ganadores con este corto Susurros del Hormigón, con Matías y con Catalina. Ustedes son de Villa Alemana, ¿verdad? ¿Los Sí, dos? Marisol. Sí, yo llegué hace un tiempo a Villa Alemana, a vivir ¿Y antes la, dónde vivías? en Punta Arenas. ¿En serio? ¡Wow! Tremendo Sí, cambio, tremendo sí, cambio. Bueno, yo sí, soy de Uy, Iquique, del otro extremo. ¿en sí, serio? los imanes. ¡Wow! De Iquique y Punta Arenas terminan en la quinta región, en la región de Valparaíso. Cuéntenos cómo comenzó esta idea, esta idea de hacer este corto que tiene una mezcla interesante, experimental, documental, también performático. Cuéntenos desde el principio, desde el principio de la idea, cómo se gestó. Eh, bueno, es que ¿cuándo empezó? Es que como que la manera de cómo empieza creo que es como muy rara porque son un continuo de procesos que van dando origen, entonces como que no hay un punto en donde yo diga, "Ay, aquí se levanta". A lo mejor puede que sea cuando con la Cata fuimos al Persa Bio Bio ¿Ya? y íbamos como a comprar películas y apareció un señor que Mm. empezó a sacar cajas y cajas y apareció una y dije, ya, a lo mejor me van a cagar porque está como, no sé, como que una película normal, una película para proyectar, no ¿Ya? está como para exponer. Y nada, nos salió barata, nos salió 10 lucas, es el blanco y negro de la película, de hecho. Yo creo que ahí inicia, pero No fue, había algo formal no, así no, no había como algo queremos formal. hacer esto. Solo Claro, como fuimos que fue hablando. como ya, comprémosla. Yo todavía no tenía la cámara en ese tiempo, entonces Estamos hablando de rollos de fílmico. Eso fue lo que ustedes encontraron. sí, Sí. los 12 minutos que tiene la lata como de 400 pies, sí, ahí tirá. Estaba vencida hace 40 años, entonces filmarla en un momento, Wow. una locura porque estábamos metiendo producción así como la performance, así como estábamos llevando a las personas, comida, todo el tema, y no sabíamos si es que realmente la película iba a funcionar a lo que estábamos haciendo. El hecho de que salgan las bolsas, los cuerpos, todo eso es demasiado suerte. Sí, sí. Wow. Bueno, de ahí ya empieza como la idea ya del Mati viviendo en el territorio de Villa Alemana y viendo toda esta problemática y conviviendo con el territorio, en donde, claro, se va surgiendo entre las mismas personas, las comunidades, nuestros amigues, es que se están perdiendo los espacios del bosque nativo, ya no hay espacio para ir a pasar un rato. Por ejemplo, ahora en verano ya no hay espacio
zafarse del sol porque está todo seco. Los cerros que debiesen tener pasto, ahora está seco y casi pinchan cuando uno se sienta ahí. Entonces ahí va surgiendo como toda la motivación del Mati y ahí va como involucrando a todo el resto del equipo. Y en relación, ya nos vamos a meter más en el fondo de los mensajes que ustedes quisieron entregar, pero en esta cuestión del fílmico, bueno, nosotros nos conocimos ahí en FIDOX, en la ceremonia de clausura, y luego, cuando dan a conocer el corto ganador, resultaron ser ustedes, así es que fue muy, muy entretenido. Cuéntanos, Mati, respecto de esta idea de usar fílmico, ustedes ustedes fueron bien experimentando, no sabían cómo hacerlo. Algo me conversaste de una cámara que compraste y que no sabías si iba a funcionar y que estaba malo algún mecanismo. Expláyate un poquito sobre ese claro. tema. Sí, es que la cámara fue comprada de eBay. Hay, hay muchas cámaras de 16 milímetros que son súper baratas. Yo creo que se pueden encontrar, no sé, de 50 lucas hasta no sé, que ya empieza a subir, pero el tema de poner la película ahí no es la gran ingeniería, entonces suele ser barato comprar estas tecnologías antiguas. Entonces, cuando nosotros compramos la cámara, fue una cámara relativamente barata también, entonces venía buena, probada, que sí sacaba imagen y efectivamente lo hace, pero claro, tenía mecanismos que no realmente tiraba 24 fotos, de repente tiraba más lento, no sé, a 12, 18. Entonces, bueno, el tema principal que tuvo nuestro aparato con el cual filmamos es de que el arrastre no funcionaba. Teníamos la película cargada, pasaba por el lente, se supone que tenía que irse guardando de alguna manera, pero en ese irse guardando se empezó a churrascar en la caja negra de la cámara. Es como que se hizo un acordeón de película que después, yo creo que pasó imagen por ahí. El tema es de que nosotros lo revelamos con el tanque, entonces como el tanque necesita el espiral perfecto, no lo terminamos por revelar. ¿Cómo A lo lo mejor del tanque? Explícame mejor lo del tanque. el tanque es como el tanque de foto de 35 que se suele meter como una cámara oscura, chiquitita, pero este es un tanque más como una olla ¿Ya? oscura que está comprimida. Entonces hay una especie de espiral que se mete y enrolla todo el tema y lo mete en esta olla oscura y le va metiendo los químicos arriba. Pero eso nadie te enseñó a hacerlo. En la escuela No, o sea, no había no, en la escuela no. Yo creo que gran parte del conocimiento de esto fue por el Chispa, por el Gabriel Stay. Es un laboratorio que queda en Playa Ancha. ¿Ya? Se llama el laboratorio Van a Ver. Yo creo que por ahí va todo el rollo de cómo pudimos sacar el corto. Ahí realmente, porque por ejemplo la cámara oscura, el tema de tener el agua corriendo todo el rato, se necesita realmente un espacio que tenga la disponibilidad para hacer eso. Y ahí aparece el Gabriel. Fue un aporte fundamental, yo creo, en el conocimiento, porque básicamente yo aquí llegué el Chispa, Gabriel está ahí, pero nosotros le decimos Chispa. Ya. Pero claro. ¿Y él cómo aprendió de estos temas? ¿Cómo aprendió esto? No sé. También experimentando. Es como algo que surge nomás con la intención de sacar archivos, como trabajar con un... No sé. Es que hoy en día yo creo que también pasa con la foto análoga, que y cada vez aumenta más el nicho de personas que le interesa más todo este rollo, también la redundancia. Y claro, yo creo que de ahí surge porque, bueno, él también está dentro de un espacio en donde también ha aprendido de otras personas que llevan años dentro de esto, que están dentro de la UPLA TV, por ejemplo. Y claro, no podríamos hablar por él, pero yo creo que tanto en Valparaíso como nacionalmente y en otros países cercanos a Chile, lo análogo está tomando harta fuerza. ¿Y a qué atribuirían ustedes eso? Porque se está dando este movimiento, como tú señalas, en esta búsqueda no solo de archivos, sino de
de volver al origen del cine de alguna manera, y también entre gente joven. Entonces, ¿por qué creen que está sucediendo eso hoy? Yo he pensado que dentro de la foto análoga en específico, me tinca que hay algo que tiene que ver con lo que es las redes sociales y ¿Ya? como este surgimiento de lo estético, de la comunicación visual que está surgiendo, que ya no es tanto lo escrito o lo leído. Entonces, por ejemplo, uno en Instagram encuentra 1 millón de páginas, no 1 millón, pero varias páginas de fotografía análoga o tiendas que venden cámaras o tiendas o laboratorios análogos, porque claro, hay una estética ahí como media vintage que está como ahí media como cautivando a los jóvenes, ¿no? Como que yo creo que por ahí va un poco, pero eso es en la foto análoga, porque lo que es película, yo siento que falta muchísimo. Hoy en Chile hay muy pocos laboratorios que revelan y digitalizan. Es súper escaso. Por ejemplo, el laboratorio Van a Ver de Gabriel, de Chilpa, es como el laboratorio que hay aquí en Valparaíso, y en Santiago está Nelson Vargas con 6-8, que serían como... Entonces, es muy poco en cuanto al cine, la película de cine. En fotografía ya hay más oferta. Sí. Sí, yo creo que yo creo que el Gabriel es un gran exponente en el sentido de eso, como que él produce harta obra cinematográfica en 16 milímetros que está súper ahí, como perdida acá en Valparaíso. Él filma harto, revela a sí mismo de manera muy natural, constantemente. Entonces yo creo que va por ahí como una especie de gente que se empieza a conectar. A lo mejor el grupo no es muy grande, los que filman, pero sí yo creo que se siente una especie de apañe continua. Yo creo que ese es el tema, como de que esto sí puede ser una oportunidad y van apareciendo y claro, de repente se abren o se cierran. Tejiéndose redes. Eso. De hecho, en el mismo, en Fidox, conocimos al chiquillo de Los Caídos, que también conocía y estaba dentro de este mismo círculo y que no lo conocíamos, pero claro, es un círculo que se va tejiendo, redes que se están tejiendo, pero ahí de a poco se van conociendo. Claro, como que ya se arma algo y se viene bueno, yo creo, porque tampoco, como digo, no creo que sea algo tan difícil. O sea, de hecho, ustedes mencionaron FIDOX, el Festival de Documentales de Santiago, que terminó hace unos días, y la película ganadora justamente de la competencia internacional, El Gran Movimiento, de Quiro Russo, que es boliviano, también está hecha en 16 milímetros. Entonces están pasando cosas también, no solo entre los jóvenes, no solo en Chile, como esta vuelta al pasado a recuperar los orígenes del cine. El hecho que hayan podido revelar en la quinta región también es bien decidor. O sea, ustedes optaron por seguir, por terminar el trabajo en la propia región de Valparaíso. Sí, menos mal que fue así también. ¿Menos mal que qué? Que fue así también. Sí. ¿Por qué? Que pudimos encontrar como estos vínculos, conocer gente. Esta película nos dio mucha posibilidad de hacer vínculos, conocer personas muy bonitas que nos ayudaron, que colaboraron. Y eso queda en el tiempo, y yo creo que es lo más rescatable de todo. Y ahora que ustedes ganaron la sección cortos emergentes en FIDOX, me imagino que habrá alguna idea de poder exhibir también este corto en Valparaíso o en la propia Villa Alemana. Sería súper interesante para que la gente se vea reflejada en las problemáticas del territorio. No sé cómo lo han visto o es muy complicado. Para nada, pero sí, no, yo creo que es posible. De hecho, nosotros en febrero vamos a estar haciendo harto como recorrido en barrios, en calles. Nuestra intención era igual en un momento proyectar en el gris de la municipalidad el corto, hacer una instalación en la calle de Villa Alemana con sonido. Entonces, por ahí yo creo que va un camino del cortometraje que tiene que ver más con las conversaciones de generar territorio, comunidad, vecindad. Creo que eso es como por donde puede que vaya en Vía Alemana, más que como por mostrarse. Además, Marisol, encontramos que en Vía Alemana hay un nicho de cortometraje y
y realizaciones audiovisuales que se han hecho que son bastante interesantes. Entonces, ahí igual nos ¿En gustaría... serio? No conozco mucho de eso, cuéntame más. Es que, claro, por ejemplo, en Vía Alemana pasan muchas cosas. Nosotros descubrimos un corto, no recuerdo cómo se llama, me ha costado acordarme últimamente, pero está escrito por ahí, y es un corto de Vía Alemana que fue presentado en el Festival de Cine de Bio Bio, y trata ¿Ya? sobre un tema súper complejo como es como el comportamiento de los carabineros después de que se retiran, ¿Ya? y es bien complejo de comprender porque trata temas sobre su esposa, hijos, sexualidad, etcétera. Entonces, el corto es potente y es una situación muy específica que pasa cerca del centro de Villa Alemana, entonces es algo para ver. Están Muy, pasando cosas en Villa Alemana. muchas Para cosas. quienes se están integrando, estamos conversando con Matías Rojas, director, y Catalina Araya, productora ejecutiva de un corto que acaba de ganar el Festival de Documentales de Santiago Fidox, que se llama Susurros del... ¡Ay! Hormigón, Susurros del Hormigón. Entremos de lleno a la película, que dura 10 minutos. Ya comentamos cómo había sido esto de filmar en 16 milímetros, de todos los desafíos en términos de revelado, de la cámara, la película que compraron en Bio Bio, en el Persa Bio Bio. Realmente tiene su historia, que había estado como 40 años por ahí botada, y ustedes le dan vida a una historia que justamente, como decía Catalina, tiene que ver con el territorio de Villa Alemana, y esa es una de las aristas. Empecemos por ahí, por el tema de la degradación ambiental, la falta de espacios naturales. ¿Cuál es la situación hoy en Villa Alemana en términos medioambientales y qué es lo que quisieron transmitir con el corto? Es complejo, es como intentar desahogarse un poco del agobio que uno suele vivir en un entorno que reflexiona. Eh, Bueno, actualmente igual hay muchas comunidades y espacios que se están dando desde la municipalidad como conversaciones. Ha sido raro igual el trabajo como intentar incluir a la institucionalidad dentro de algo que siempre ha sido muy ajeno a ellos. Pero claro, como que desde hace unos meses, como que claro, se da harto especie de cabildo entre muchas de las comunidades que se daban en Vía Alemana se están juntando. En ese sentido está súper bueno porque los territorios las comunidades se juntan y reflexionan sobre la ciudad que quieren tener. Entonces, en ese sentido, yo creo que el corto habla un poquito como de una situación que se vive como transversalmente, pero que actualmente las cosas tienen la esperanza de que sean distintas. Veremos. Pero Catalina, ¿cuáles son las principales problemáticas que tú ya señalabas hace un rato de Villa Alemana? La devastación de los bosques, yo creo que la temática principal de, no solo de la película, sino de lo que se habla, como decía Mati, en las comunidades, las organizaciones sociales, medioambientales, que por cierto nos ayudaron muchísimo en la difusión y le agradecemos de todo corazón. Eh, claro, sucede que estas comunas, Quilpué, Villa Alemana, Peña Blanca, Belloto, son muy dormitorios, son comunas dormitorios que le llaman, Sí. muy feo ese nombre, pero así le llaman, que está entre Santiago y Valparaíso. Mm. Entonces, lo que ha sucedido es que se han ampliado territorialmente, geográficamente, construyendo condominios que son de empresas inmobiliarias, empresas que tienen sus consultorías en Santiago. Entonces, cuando dentro del plan regulador, por ejemplo, se necesita licitar a esta inmobiliaria, ¿dónde se hacen los estudios de permiso para poder realizar estas construcciones? Se realizan en Santiago. O sea, esas personas no vienen acá a estos territorios, a estas comunas, a ver, ok, acá hay cierta fauna y flora que son nativas. Por ejemplo, en Villa Alemana, si se destruye todo el biombo nativo, esclerófilo, el bosque esclerófilo que hay, se va a dejar abierto todo ese espacio para que, por ejemplo, desde Quintero, que sabemos que es una zona de sacrificio, toda esa contaminación llegue a estas comunas que son del interior. Entonces, es una problemática que a largo plazo va a afectar, ya está el tema de la escasez del agua, entonces
es un tema súper importante y que hoy en día hay muchas organizaciones medioambientales que están luchando contra eso y que, claro, son súper potentes, hacen muchas actividades, se visibiliza mucho, pero no salen de ese espacio porque, como decía el Mati, la institucionalidad de las municipalidades o instituciones públicas no le dan el espacio para. Entonces ahí es como desde todo lo que son los colectivos culturales y artísticos recogen esta problemática e intentan visibilizarla de otra forma. Y Sin embargo, el corto, para la gente que todavía no lo ha podido ver, no habla abiertamente de estos temas, no es un documental, no es una opción explícita de enfrentar o de referirse a estas temáticas. Ustedes hacen una mezcla entre color, blanco y negro, archivo. Cuéntanos esta cosa más experimental, Matías, respecto de mezclar varias temáticas, en un aspecto lo medioambiental, en otro aspecto también lo performático, después vamos a entrar más en eso, pero esta cosa ecléctica del corto Susurros del Hormigón. Claro, o sea, por ejemplo, el preguntarse cómo definir una obra que suele ser así más experimental, pues siempre nuestro gran desafío, sobre todo cuando creamos documentos para postular a ciertos espacios, porque no sabíamos definir cómo era algo que lo estábamos convirtiendo en película. Yo creo que ese era el gran desafío. Lo ecléctico que suele aparecer en la película, en el corto, tiene que ver con que nosotros estábamos filmando algo que para nosotros era natural. Por ejemplo, cuando le suelen preguntar a los realizadores sobre cómo generan el espacio o el tempo para generar una escena en específica, nosotros la teníamos de alguna manera un poco más estudiada, el ritmo de la ciudad, cuándo teníamos que tirar el plano, cosas de ese tipo. Entonces, la filmación salió muy natural en ese sentido. Nos ayudó harto el hecho de que viviéramos allá, entendiéramos ese tipo de cosas, pero claro, eso era como algo natural. Cuando nos encontramos realmente con las imágenes, de alguna manera también nos decepcionamos en el sentido de que no era lo que en un momento pensábamos, nos estaban reflejando este ánimo que nosotros conversábamos. Entonces, cuando tenemos ya todo el material filmado, que es como aproximadamente como 30, 40 minutos de material fílmico que reflexiona sobre la ciudad, que no está en la película de hecho, ¿Ya? nos empezamos a plantear el tema de cómo crear esta vida ahí en fílmico, pasarlo a película. Entonces, por eso yo creo que termina un poco ecléctica, porque sigue la película intenta generar un clímax, una especie de agonía, pero saca mucho de lo de que fue la actividad de observar cómo realmente iba cambiando nuestro espacio. Por eso queda rara, fragmentaria. Hay inspiraciones, por ejemplo, Angelina Vázquez con Diarios de un fragmento inacabado. Yo creo que son como las ideas pilares de cómo se va armando Susurros del Hormigón. Mira qué interesante, o sea, ¿fue un poco al azar que resultara una cuestión más experimental? ¿O qué era Sí, lo que tenían pensado al principio y qué fue lo que claro, fue uno, cambiando en la práctica? claro, este montaje como más expresivo se iba a generar en la medida en la que nosotros fuésemos comparando imágenes. Entonces, claro, en el rodaje son poquitos los planos que son en mano y los que son como para generar una especie de transición, pero generalmente fue el trípode para generar esta especie de discurso por montaje. Eso era lo que pensábamos, que era lo que había que hacer, generar iconografía, de alguna manera en el cortometraje. Entonces, yo igual por eso creo que puede entenderse finalmente, Sí. aunque uno no entiende el final como porque es iconográfico, o sea, no sale de ahí. Y muy interpretativo también. Y esta mezcla de propuesta política y de poesía de alguna manera, está como mezclada estas dos cosas, ¿no? Pero claro, por ejemplo, yo creo que la poesía se genera casi sola, no es como algo que hayamos tenido la intención de generar algo así. Yo creo que es el material fílmico combinado con los sonidos, pensando el sonido que nos genera algo así. Pero la poética que tiene el susurro creo que es casi solamente por el producto de que la película tiene su propia vida.
Por ahí alguien dice devuelvan los cerros, a propósito de lo que estábamos comentando sobre Villa Alemana. Estamos conversando con los creadores de Susurros del Hormigón, que que ganó la sección de cortos emergentes en el Festival FIDOX de Santiago. Alguien más dice, el Mati es sequísimo, muy buena forma de expresar el sentimiento. Mira, Mati, ahí Elizabeth habla de ti en ese aspecto. Metámonos en esta dinámica, Catalina, de la vigilancia, de estas cámaras que permanentemente están observándonos. ¿En qué minuto surge esa otra línea de trabajo? Si te puedes explayar un poquito más en eso. Sí, en ese, bueno, vale decir de que todo el proceso de Susurro comienza el 2019. Justo antes de lo que era la revuelta, con Mati fuimos a la feria y sucedió todo esto del Bío Bío que te contábamos. ¿Eso pero fue cuándo? Como en... Fue antes. Antes fue como en mayo del 2019. Sí, fue antes. Entonces, llega lo que es la revuelta y parece muy interesante poder dejar registrado todo lo que era el control territorial de los milicos, de los helicópteros que estaban pasando por encima de nosotros aquí constantemente. Entonces, claro, ahí empieza a surgir como esta reflexión de cuánto estamos vigilados y vigiladas por algo macro, ¿no? Por algo que ya no es el sistema mismo, sino que está en el suprasistema. Es algo como, ni siquiera es como un gobierno que lo está dirigiendo, sino como un imaginario ya de sociedad. Y ahí es cuando empezamos a ver en Vía Alemana de que hay cámara aquí, hay cámara allá, hay cámara acá, en el mismo centro, que además igual no es tan grande. Entonces, por ejemplo, en ese mismo tiempo de la revuelta, la acción directa era muy vigilada. Entonces, si hay cámara acá, cámara en otra esquina, era muy fácil identificar a estas personas, ¿no? Que estaban totalmente ejerciendo su rabia, con justa razón. Entonces, de ahí nace como toda esa reflexión y ir observando. Es un tema de observar nuestro entorno, observar cuánto estamos vigilados, o sea, ¿somos libres o no somos libres dentro de esta sociedad? ¿No? Y claro, también todo este tema de la soldadura, que también aparecen candados y este perro rabioso, todo tiene que ver con ese mismo sentir dentro de ese contexto de la revuelta. La parte de la película, esa parte de la película tiene que ver con ese contexto, ¿no? ¿Cómo analizan ustedes, ya fuera de la película, digamos, cómo se ha ido instalando el control represivo post-revuelta y post-pandemia? Finalmente, a mí me sorprende cómo se van quedando varias restricciones ya en el día a día y la gente empieza a vivir como normalizadas cuestiones que son restricciones básicas de las libertades. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, o sea, por ejemplo, el pensar de que la fase 5 es casi imposible es como, como que la libertad o el no estar en nada pareciera ser el estado de alcanzar. Cuando en un momento estuvimos así, como que se nota mucho cómo las escalas de las libertades han bajado un montón, como llegan extremos de ciertos discursos y empezamos a discutir de cosas que no tienen nada que ver, porque un extremo es solamente, yo creo, no es algo, yo creo que tan así como de que lo queramos, sino porque nuestro grado de libertad está tan bajo que creemos que por ahí va la cosa. Claro. Bueno, de hecho, no podemos sustraernos a la realidad que ya en una semana más hay elecciones y estamos frente a una candidatura que representa un retroceso en términos de conquistas históricas, un retroceso evolutivo, como es la candidatura de Castro. O sea, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, después de las reivindicaciones sociales de la revuelta, estemos en un escenario tan preocupante como este? Y lo comento porque finalmente el cine, o el cine que ustedes hacen, el que a mí me interesa, tiene que ver justamente con esta lectura de
de la realidad, y ustedes son jóvenes y están haciendo esa lectura de su territorio, Villa Alemana, viniendo del norte, de Iquique, Catalina y tú de Punta Arenas, o sea, se encuentran acá y hacen susurros del hormigón. Hay un aspecto que, felicidades, dicen ahí a los ganadores, Luchi 2019. El tema performático me gustaría volver, Mati, con esta, no sé muy bien cómo plantearlo, pero ¿cómo surge esta cuestión más teatral o más performática con una cosa de los cuerpos? Además hay un hermoso desnudo frontal masculino, eso es bien irreverente y está muy bien. Siempre suele haber desnudos femeninos y no masculinos. ¿Cómo fuiste relacionando una cosa con la otra, una temática con otra? Es como el lado más de rescate ancestral. Sí, es que en un ¿Ya? momento, por ejemplo, muy ligado también con el tema de las cámaras, antes de que Susurro al Hormigón se convirtiese en este documental, fue pensado como una especie de apocalipsis en algún momento, una especie de realidad paralela. Cuando aparece el estallido, aparece la cámara, aparece el milico con la metralleta, literalmente por tiempo, toques de queda, aparece toda esa realidad que aparece. No tendríamos que ficcionarla. Y en ese momento había también una especie de interpretación de actores como con carteles, muy de reacción política, como de no corten los cerros y filmemos eso, como que a ese nivel de naturalidad de lo que queremos. Entonces, claro, cuando empieza a pasar el tiempo, estamos filmando como que realmente se empieza a abstraer y todo ese gusto por el que aparezca el humano con un cartel, pareciera ser como que es otra cosa. Por ejemplo, aparecieron muchas historias como de gente siendo torturada como bajo los túneles, aparecen ideas como de gente encerrada en bolsa, como que se empiezan a revivir como una herida constante y se empieza a transformar en esta especie de ficción en donde aparecía el actor, se empieza a transformar más bien en una especie de performance que tiene relación como con este diario vivir y que se transforma básicamente en este estar encerrado en un continuo, lo que se siente allá por lo menos. Entonces, yo creo que es una abstracción máxima de lo que fue en un momento una ficción. Pensada como una ficción con actores, con llevar a asistentes de dirección que estuviesen ahí todo el momento atentos, como que fue la Javi, estuvo el Javier, el Nacho, que son los actores que aparecen. Pero claro, igual hubieron momentos donde cuando grabamos yo igual me di cuenta que generalmente en las películas no aparecía el genital masculino, podrían aparecer, no sé, como las tetas de mujeres, cosas de ese tipo, pero justo cuando aparecía el genital masculino se cortaba y aparecía otro plano. A mí me llamaba mucho la atención y claro, como te digo, fue una especie de filmar la vida y lo que estaba pasando. En ese momento hay un amigo que tiene 3 moretones blanco y negro y la película y la información no lo permite, pero tiene unos moretones de lacrimógena que son terribles, terribles. Entonces como que uno empieza a filmar eso. Lo que le empieza a acontecer a las personas que nos rodean. Por eso yo creo que también le tenemos mucho cariño a la película, porque fue realizada muy del sentir, así, claro, como de lo que nos estaba pasando. Sí, en ese sentido yo quería agregar que el hecho de que sea por un lado tan cinematográfica, ¿no? Que recoger como dentro del cine el arte y lo político es por lo mismo, porque hasta la vida personal es política, o sea, hasta nuestras relaciones personales son políticas. Entonces, en ese sentido, como dice Mati, intentábamos registrar todo lo que nos estaba pasando y me quedé pensando lo que tú hablabas de CAS y lo que va a suceder como la próxima semana. Yo creo que tiene que ver con lo mismo que hablamos, o sea, en la sociedad hay un imaginario que tiene que ver y que está muy acostumbrado al vigilamiento, al control del sistema, o sea, del Estado, porque no solamente está en este gobierno, sino que viene como progresivamente.
Entonces es como, claro, dentro de toda esa parte que está en blanco y negro, que tiene que ver como con nuestra sensibilidad humana, como nuestra honestidad humana, nuestros cuerpos, es como lo más sincero que podamos tener, ¿no? Cuando nosotros estamos sin ropa, lo más sincero. Entonces, que todo eso, que por ejemplo en ese tiempo la revuelta se nos estaba prohibiendo, se nos estaba reprimiendo el exigir nuestros derechos más humanos, ¿no? La salud, la vivienda, la educación es lo más humano que uno puede exigir. Uno no está pidiendo grandes lujos, uno no está pidiendo privilegios, sino que algo básico. Era eso un poco, ¿no? Como ese agobiamiento de, por favor, queremos expresarnos, queremos gritar lo que estamos sintiendo, queremos protestarnos, ¿no? Y también yo creo que está muy ligado a nuestras culturas indigenistas, a nuestros ancestros, sobre todo aquí que está la cultura, bueno, Aconcagua. Y a mí me pasaba eso en ese rodaje que estábamos, yo sentía que como que nos volvíamos al pasado, como que volvíamos a esa natividad que había. Qué Entonces bonita como esa lectura. sí, era un enlace así como un vínculo entre lo que era el pasado, lo que estamos ahora, eran reflexiones constantes. Me imagino la energía que se vivía, no sé, no creo que sea mística, pero sí una cuestión energética potente de estos saltos temporales, porque finalmente la tierra, el territorio es nuestro soporte, el soporte básico de la vida, digamos. Entonces es demasiado lo que está en juego. Pero bueno, oye, de verdad que gusto conversar con ustedes, me alegro mucho que hayan ganado el premio al corto emergente en el Festival de Documentales de Santiago, un tremendo festival que fue fundado por el gran documentalista Patricio Guzmán. Esta ya fue la edición 25ª. Entonces es un gran reconocimiento el que reciben ustedes con toda la tradición de la historia finalmente, de los que vinieron antes, que documentaron, el propio Patricio Guzmán, clave en la historia con la batalla de Chile. Eh, y eso yo creo que es muy valioso porque ustedes son una generación joven que igual está mirando al pasado en relación al presente, así es que esperamos mucho más de ustedes próximamente. No sé si ya están pensando, yo sé que hacer cine es muy difícil en Chile, pero ya tienen algunas ideas, les gustaría seguir profundizando en esta temática ambiental, territorial, ancestral, indígena, o quisieran a lo mejor irse a otros temas. Este es el momento, además con el vuelito de un premio, creo que eso les va a dar fuerza para seguir creando, no sé cómo lo ven. Sí, sí. Bueno, tienes toda la razón, Marisol. Como que, de hecho, con el Mati hemos hablado mucho de que recibir un reconocimiento como este es una motivación y un impulso a seguir creando, que uno no lo nota o no lo va a saber antes de. En el momento es como que algo en ti es como, oye, lo estáis haciendo bien, así como, sigue por este camino. Entonces, sí, tenemos ideas, tenemos proyectos. Sí, bueno, yo tengo una idea que tiene que ver con lo mismo que tú decías. Tiene que ver con Flora Sangüesa. Es una guerrillera anarquista que ella nace en España y llega a Iquique. Llega a costa de su padre y su madre que estaban exiliados. ¿Ya? Y llega a Iquique a vivir, ella se cría en Iquique, bueno, con los años funda la primera escuela libertaria en Iquique, Ah, la bien. primera escuela en donde pueden ir mujeres con sus hijas, mujeres que no tienen estudios, sino que van a talleres y comienzan a aprender una serie de oficios, y bueno, después hay una serie de sucesos que le pasan a ella, que después se va a la dictadura en España de Franco. Ahí vive, no sé, la toman presa, va a un centro de tortura, después llega a Chile para la dictadura y también le pasa una serie de cosas súper tristes, súper lamentables, para después fallecer en Pisagua.
Una historia Wow. súper, sí, es súper potente, es una de las... Y a mí, bueno, hace varios años que me interesa indagar en la historia de guerrilleras, como Tamara Bunke también. Eh, entonces ahí estamos, bueno, ahí estamos viendo, recién conversando todo esto, ya está el proceso de investigación, solo falta transcribirlo y comenzar a ya armarlo como proyecto audiovisual. Y bueno, el Mati igual tiene sus otros proyectos, y el resto del equipo en realidad estamos todos con propios proyectos. Como que, Interesante pensar en el norte a propósito también de la coyuntura política en que hemos visto cómo a propósito de la migración irregular, la reacción natural de la gente es optar por opciones políticas mucho más duras y uno mira el norte con preocupación, ¿no? Con todas las reacciones que hemos visto en contra de los migrantes, que bueno, es una preocupación que puede tener asidero, digamos, pero uno piensa en el norte y piensa en una cuestión más reaccionaria hoy, sin embargo, volver al pasado, volver a la historia, volver a la lucha obrera, las minas, los básicos, las revueltas y las exigencias básicas para la sobrevivencia humana tuvieron justamente que ver con ese norte que tú nos muestras y que espero que nos muestres justamente con la historia de esta escuela libertaria que nos señala. Así es que interesante, qué bonito. ¿Y tú, Mati, algún que viene como... Me da vergüenza. Ah, ya, ahora, pues. Sí, es que yo lo mismo, lo que pasa es como que sigo filmando la vida, entonces es como un diario filmado, que esperamos que se convierta en largo, pero mientras más uno avanza aparecen más muros, entonces como que decir eso es difícil ahora, pero estamos como intentando producir una maqueta que se pueda producir. Más que nada tiene que ver con el poder conseguir película para filmar, porque ahí está la gran Oye, espera, pero ¿no? te conseguiste una lata 10 lucas en la feria del Bio Bio y ahora piensas en muros. ¿Qué muros? Si ustedes crearon una cuestión súper libertaria, súper radical, experimental, eh, filmaron 30 minutos y hicieron una película de 10, o sea, una cuestión maravillosa, o sea, con un ahorro de recursos impresionante y lograron que este corto Susurros del Hormigón haya ganado Fidox. ¿Cuándo se va a poder ver para la gente que se interese y que Eh, no pudo ver Fidox? o sea, bueno, ahora en enero se va a poder ver, pero no podemos decirlo todavía, pero yo creo que prontamente. Pero enero es una fecha y como les digo a las personas de Villa Alemana, yo creo que es estar, eh, no sé, atenta a cuando vayamos a conversar con el corte, yo no el corto, pero eso ya es como Bueno, después de enero es. claro, ya. verano, más de... Sí. Ahí ¿Y sigue la... recorrido por festivales? ¿Han pensado otros festivales? Mm, Bueno, claro, aquí estamos viéndolo todavía, si es que ya empezar a abrirlo como a otros festivales más como Perú, Ecuador, a lo mejor, Bolivia, alguno de Brasil, pero claro, eso ya todavía no lo vemos muy bien. Claro que también está No. nuestra distribuidora, Cantata Films, Claro, eso ahí está y gran ahí parte de la está pega, como... es decir. Aquí bueno, porque se habían unido ahí también. Ta, Sí, ta, ta. sí, Bien, Sí, Cantata ahí Films, está, sí, gracias. Cantata, muchas gracias. buenísimo. Ya, Sí. pues un abrazote hasta Villa Alemana, sigan creando. Gracias por su corto documental Susurros del Hormigón. A quienes nos han visto, esperen y sigan las redes sociales de Sí, El Corto para que estén enterados de cuándo se va a poder ver en Villa Alemana o en otros festivales. Pues. Sí, sí. Atento porque ahí vamos a estar haciendo muchas cositas. No, sí, se vienen cosas. se viene. Buenísimo. Oye, un abrazo y muchas gracias, estuvo muy entretenido. Nos Gracias a estamos ti. viendo. Gracias, Marisol. Sí, Un Un abrazo abrazo. gigante. gracias, muchas Ya, gracias. linda. Que Chao, estén chao. bien. Sí, adiósito. Chao, chao. Chao.